Aldo Pardo, el vicerrector de investigaciones. Y un saludo muy especial a nuestra invitada, la profesora Joana. También da un agradecimiento especial al doctor Giovanni Ruiz por la invitación que le realiza a la compañera Joana, a todos ustedes que nos están acompañando en este 12 ciclo de conferencias de formación en investigación, organizado por el CIFA, Comité de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación, y un trabajo que se ha venido haciendo, ya vamos en nuestra 12 versión, apoyados, como lo dije, por la Vicerrectoría de Investigaciones, para docentes y estudiantes de nuestra Facultad de Ciencias de la Educación. Le doy la palabra al doctor Aldo Pardo. Bueno, agradecerle la invitación que aceptó la doctora Johanna Milena Rey. Para nosotros, para la Universidad de Pamplona, es muy importante este ciclo de conferencias sobre la formación en investigación que se hace a través de la Vicerrectoría de Investigaciones, apoyado por la Facultad de Ciencias de la Educación, y con el tema tan importante como la investigación formativa como eje transversal del saber y el hacer profesional, que eso tiene que ver con todo el proceso tan importante que se hace en todas las universidades a través de las facultades y la Vicerrectoría de Investigación, que tiene algunas actividades como los semilleros de investigación, como las clases, como los cursos en investigación formativa que tienen todos los programas de nuestra universidad, y que es tan importante este tema a través del eje transversal del saber y el hacer profesional. Muchas gracias, doctora Johanna, por haber aceptado esta invitación. Agradecerles también a todos los que están presentes, a Giovanni, a Carmen Rocío, a Segarra, a José Antonio, bueno, y a todos los que están conectados. Espero que sea este tema muy importante y se pueda aportar a nuestra universidad. Muchas gracias, doctora Johanna, de nuevo, por su aceptación. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aldo, por sus palabras de bienvenida, y a la doctora Surrey Bolivia Caicedo Villamizar. Un saludo especial a todos los compañeros de la Universidad de Pamplona que están conectados en este momento. También un saludo especial a la doctora Carmen Rincón, quien nos acompaña de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Y gracias a la doctora Joana Rey Herrera por aceptar la conferencia en el día de hoy. Presento de manera sucinta. La doctora Joana Rey Herrera es licenciada en Educación para la Infancia por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, doctora en Ciencias en la especialidad de Investigaciones Educativas y con estancia postdoctoral en el mismo campo. La doctora Rey Herrera durante 15 años ha combinado la docencia, la formación docente y la investigación educativa en educación básica. En el ámbito de la investigación, su trayectoria se centra en procesos de formación docente y uso de las tecnologías de la información y la comunicación, nuevas alfabetizaciones con niños y niñas de población adulta, construcción social del conocimiento científico escolar y enseñanza intercultural de ciencias, así como en infancias y formación inicial docente. Entre sus publicaciones destacan Yo no sabía que don Miguel sabía tanto, Saberes etnobotánicos afrocolombianos en clases de ciencias y Somos más que hacer oficio. También una experiencia de alfabetización con mujeres colombianas.
Actualmente es maestra del área de pedagogía en la Escuela Normal Distrital Superior María Montessori y profesora de la Universidad de Tolima en el programa de licenciatura en educación infantil. De esta manera, damos nuevamente la bienvenida a la doctora Johanna Rey con la conferencia La investigación formativa como eje transversal del saber y del hacer profesional. Bienvenida, doctora Johanna. Adelante. Vale, muchas gracias, profes, por la invitación. Realmente para mí es un honor poder estar en este espacio para interactuar, para compartir saberes y pues enriquecer, digamos, como de lado y lado la perspectiva frente a investigación formativa que se tiene, ¿no? No hay una versión definitiva, sino que justamente es parte de la reflexión continua y que sigue en movimiento. Entonces, parte de esa mirada quiero compartirles el día de hoy. Entonces, voy a hacer la presentación. Por favor, me dice si sí, se comparte. Toda la pantalla. Compartir. ¿Se está compartiendo? Sí, ya la estamos observando. La puede colocar modo presentación. Ajá, sí, acá la coloco como presentación. Listo. Perfecto, ya la estamos viendo. Adelante. Listo, perfecto. Bueno, entonces, hoy quiero compartirles pues esta reflexión. Yo creo que podría denominarse así con relación a la investigación formativa, entendiendo la investigación formativa como un eje transversal del saber y del hacer profesional, ¿no? El contenido que organicé, a grosso modo, es una provocación inicial, una modo de contexto, de qué se habla cuando se habla de investigación formativa, el maestro como intelectual, el pensamiento reflexivo, algunas experiencias inspiradoras y desafíos actuales y preguntas vigentes. Discúlpame, ¿cuánto tiempo tengo para ajustarme en los tiempos? Sí, doctora Johanna, 40 minutos. Y luego la sesión de preguntas. Listo, sí, señor, perfecto. Gracias. Bueno, como provocación inicial, quería colocar sobre la mesa a Paulo Freire con la pedagogía de la autonomía, los saberes necesarios para la práctica educativa. Retomé varios elementos que ubica allí como elementos constitutivos de la práctica docente, del ser maestro y el hacer maestro, y en ellos pues encontré varias coincidencias y varios elementos a resaltar. No hay docencia sin licencia, enseñar no es transferir conocimiento y enseñar es una especificidad humana. Un elemento inicial es enseñar exige investigación, sostiene Paulo Freire, enseñar exige crítica, enseñar exige estética y ética, enseñar exige riesgo, asunción de lo nuevo y rechazo de cualquier forma de discriminación, enseñar exige reflexión crítica sobre la práctica, enseñar exige la aprehensión de la realidad, enseñar exige alegría y esperanza, enseñar exige la convicción de que el cambio es posible, enseñar exige curiosidad, enseñar exige compromiso, enseñar exige comprender que la educación es una forma de intervención en el mundo y enseñar exige una toma de consciente de decisiones, enseñar exige saber escuchar, pero también observar y enseñar exige disponibilidad para el diálogo. Creo que estos elementos de alguna manera denotan la importancia que tiene la formación en investigación a los maestros, ¿no? En esa mirada de la investigación formativa. A modo de contexto, la formación docente, un campo de tensión. En Colombia, pues como ustedes bien lo saben, como en otros países de América Latina, la formación de los maestros es un foco de atención tanto de las políticas educativas, muchas veces, digamos en su mayoría de veces orientadas por organismos internacionales, como también un foco de atención de las acciones que ocurren en los movimientos sociales de maestros y maestras, así como de otros intelectuales de la educación. En las últimas 3 décadas, década del 90, en las políticas educativas
se empieza a hablar de la investigación y la innovación como elementos constitutivos de la tríada profesionalización, cualificación y actualización. Sin embargo, a la par, digamos, como de este discurso que empieza, digamos, a movilizarse en las políticas, también desde los movimientos sociales, en especial desde el movimiento pedagógico de los años 80 en Colombia y que posteriormente se materializa en la Ley General de Educación, se reivindica un lugar del saber para el maestro o la maestra y el reconocimiento de esos saberes propios que son derivados pero también producidos en la práctica pedagógica que deben orientar la formación inicial profesional pero también permanente. Esto en el marco, por supuesto, de la lucha que se ha hecho frente a la autonomía y la libertad de cátedra. Desde la década del 90 en Colombia, la pregunta por la formación de los maestros entonces se vincula al desarrollo de competencias para la investigación y la innovación. Esa habilidad investigativa, pero también la capacidad de innovar relacionados, aparecen como condiciones imprescindibles, destinadas a producir conocimiento pedagógico y transformaciones en el aula, en la escuela, pero también en la comunidad. Y esto, digamos que permea diferentes niveles de la formación docente, en la inicial, en la profesional, en la especializada, en la permanente, pero también en la continua. Y la investigación y la innovación, por tanto, ocupan un lugar privilegiado, tanto así que hoy día se constituyen en referente de calidad para la acreditación. En estas 3 últimas décadas, entonces, la investigación y la innovación se posicionan como nociones centrales en el discurso acerca de la formación profesional de los docentes. Está la práctica pedagógica, que es el escenario de acción donde ocurre el encuentro entre maestros, estudiantes, saberes, contextos, comunidades. Está la investigación educativa, que se deriva de este proceso de inmersión y es la base para producir conocimiento pedagógico y transformar las realidades de las escuelas, de los estudiantes, de los mismos maestros en formación. Pero también esta investigación está íntimamente relacionada con procesos de innovación, en tanto deviene de la capacidad de crear otras formas de enseñanza, de responder a unas necesidades particulares de un contexto en específico. Y en este contexto, digamos, a modo, digamos, inicial, la pregunta que estaría por allí rondando es, bueno, si esto deviene de los 90s y antes de los 90s en los discursos, prácticas que se empiezan a movilizar alrededor de la formación docente en América Latina y en especial en Colombia, hoy día, ¿cuál sería el sentido y propósito que cobra la investigación formativa para la profesionalización de los maestros del siglo XXI en estos contextos que habitamos, ¿no? De incertidumbre, de guerras y demás. Entonces, ¿de qué se habla cuando se habla de investigación formativa? Acá hago como un énfasis en lo pedagógico. Parra sostiene que es un principio de acción que impacta realmente los procesos curriculares de docencia, de evaluación y de gestión pedagógica. Y en ese orden de ideas desarrolla, digamos, diferentes posibilidades en términos del ser y el hacer maestro. Uno son actitudes, pues brinda la posibilidad a los maestros en formación de asumir posturas favorables hacia la indagación consciente, a la identificación de un problema, a la observación detallada, a la identificación de necesidades, a la lectura y caracterización de un contexto. Habilidades también con relación al desarrollo de capacidades investigativas que son transversales y que favorecen los perfiles profesionales. La integración también en términos de que se generan espacios donde la teoría y la práctica convergen como conocimiento útil. Y esto es muy valioso de esta perspectiva de investigación formativa. Pero no se reduce solo a esto, también implica apropiar métodos para la solución de problemas propios de la pedagogía, ¿no? Diferentes perspectivas metodológicas, posibilidades de indagar, de reconstruir lo que ocurre, de recoger datos y de sistematizarlos. Nótese que el concepto de formación ocupa un lugar relevante, ¿no? Es la investigación formativa y ese concepto de formación ocupa un lugar central y relevante en esa perspectiva de formación. Se aprende a investigar en tanto se investiga y
se investiga en la procura y solución de problemas asociados a lo pedagógico y lo didáctico, entendido estos como saberes fundantes del quehacer docente. Desde la perspectiva pedagógica, entonces se concibe al maestro como un profesional autónomo que investiga, que reflexiona sobre la propia práctica en el transcurso de su formación inicial, continua y especializada. La investigación formativa, luego entonces se nutre del saber, pero también del quehacer docente. Ahí hay una relación entre la teoría y la práctica. Crea espacios de construcción colectiva. Entonces, claro, el maestro va a la práctica, interviene, reconoce a los sujetos y los actores que hacen parte de estos contextos. Hay diálogos, hay interacciones de diferentes órdenes y esta perspectiva pedagógica de la investigación formativa implica entonces eso, la creación de espacios de interlocución y por tanto una construcción colectiva del saber docente. Valida el saber pedagógico en el aula, ese saber que muchas veces se desconoce, se invisibiliza, pero que se produce, ¿no? Siguiendo a Ruth Mercado con la investigación que hace etnográfica sobre saberes docentes, y son esos saberes que se producen en el escenario, en la acción, en el aula. Y desarrolla estilos profesionales basados en la investigación, en la observación, en el registro, en la construcción de la evidencia, en la sistematización de sus procesos y comprometidos, por supuesto, con la indagación educativa. Transforma la enseñanza en un acto reflexivo para intervenir en contextos de aprendizaje que vinculen teoría y práctica desde la deliberación, la reflexión y la investigación. Y esto es bien interesante porque es volver sobre la práctica, esa actividad metalingüística que me permite a mí volver sobre lo hecho, volver sobre lo dicho, volver sobre los aprendizajes construidos y sobre ello también transformar los procesos de enseñanza, problematizar las didácticas, problematizar las pedagogías, problematizar los materiales didácticos, problematizar las estrategias que empleen. Y ello, pues, de alguna manera, por supuesto, fomenta la producción intelectual desde el ejercicio de la propia práctica. Desde esta perspectiva que tiene que ver con una cultura, o sea, la construcción de una cultura de la indagación en la formación de los docentes, no se vincula solamente de forma obligatoria a proyectos con pretensiones científicas de validez universal, y esto sí es bien importante señalarlo. O sea, muchas veces se considera que no es investigación, en tanto los productos no corresponden al orden de los cientificistas, ¿no? De esa validez universal, sino se enfoca en lo particular, y justamente esa es una cuestión bien interesante porque permite reconocer que en los escenarios de práctica se desarrolla conocimiento, se produce saber pedagógico, en tanto está en un lugar de práctica específico, con unos sujetos particulares, con un contexto particular. En este proceso, los maestros pueden desarrollar la curiosidad y la capacidad de asombro, volver extraño lo que es familiar. Esto es una consigna muy desde la etnografía que la traje a colación justamente porque creo que es eso, aquello que se naturaliza y que se cree que es así, pero que en el momento en que entras a hacer un proceso reflexivo, terminas diciendo, bueno, sí, efectivamente ocurre de esta manera, pero podría ocurrir de otra, y eso hace que efectivamente los maestros tengamos la posibilidad de reflexionar sobre la práctica, pero también poder cuestionarla, problematizarla y pues transformarla. Se puede consolidar una pedagogía de la pregunta, pero también de la duda, ¿no? En un escenario a veces escolar que suele priorizar la respuesta, ¿no? Y entonces muchas veces se dice, bueno, y desde la potencia de la pregunta, desde la potencia de la filosofía, por la pregunta misma, ¿no? Del ejercicio de la formación docente en el misma práctica pedagógica, pues esa es una posibilidad para consolidar esa perspectiva de la pregunta y de la duda, ¿no? Desde la problematización de la enseñanza. Se favorece, por supuesto, un trabajo colaborativo, ¿no? Ese de tejer comunidades desde el aprendizaje, comunidades de afinidad, formar parte de equipos de investigación, líneas, semilleros.
Y por supuesto que digamos que en este tejido, pues, que es muy amplio y tiene muchas aristas y muchos elementos constitutivos, hay un desarrollo de habilidades, ¿no? De indagación, ¿no? Es un desarrollo sistemático de la observación analítica, de la posibilidad de cada vez poder identificar más en profundidad aquello que sucede en el contexto, por decir algo, del aula, ¿no? De la escuela, en la institución educativa, de los contextos en los que está inmerso, ¿no? La dinámica, la lógica, las formas de habitar un territorio en la escuela, la capacidad de búsqueda rigurosa de datos, ¿no? De posibilidades, de teoría también, ¿no? La selección y sistematización efectiva de la información. También implica el desarrollo de habilidades desde la flexibilidad cognitiva, en tanto pues hay adaptabilidad interdisciplinaria, ¿no? Se identifican problemas, no es suficiente y no se acota solamente desde un lugar, desde una perspectiva teórica, sino que requiero seguir buscando y problematizando, pero además nutriendo y enriqueciendo mi perspectiva, ¿no? Mi propia perspectiva también con la de los demás. Y esa transferencia de aprendizajes transversales para integrar saberes fragmentados. Tiene una pertinencia situada, ¿no? El desarrollo de habilidades en tanto es pertinente de manera situada, desde la utilización de la práctica y oportuna de los conocimientos en contextos reales y problemas profesionales cotidianos. Ahí, digamos que hay un principio que digamos que transversaliza, ¿no? La formación, la investigación formativa, y es que debe partir de situaciones problemáticas cercanas al entorno curricular y profesional del futuro maestro. De ahí pues la pertinencia situada. En suma, ¿de qué se habla cuando se habla de investigación formativa? A partir de la identificación de un problema, el maestro en formación busca su solución a través del cuestionamiento, la indagación, la consulta de situaciones similares, la revisión y estudio de literatura relacionada al asunto, la recolección de información y datos de diferentes maneras, las entrevistas, los grupos focales, los semilleros, la posibilidad de encontrarme con el colega y poder platicar sobre el asunto, de los cuales organiza, procesa y analiza hasta llegar a enunciar las posibles alternativas de solución a partir de proyectos de aula, pero proyectos institucionales, pero proyectos comunitarios. De esta manera construye y reorganiza sus estructuras cognitivas, logrando alcanzar un aprendizaje significativo a la vez que desarrolla y fomenta habilidades investigativas. Según Restrepo, es lo que puede denominarse formación investigativa o investigación formativa. Según Cerda, es una actividad para lo cual se busca con el maestro las condiciones para que un saber recibido del exterior, luego interiorizado, pueda ser superado, pero también exteriorizado de nuevo en ese proceso de socialización, de sistematización, de comunidad de diálogo, bajo una nueva forma, enriquecido con significado en una nueva actividad. Un elemento que yo quisiera, digamos, como resaltar en este proceso de formación docente desde la investigación formativa es entender el maestro como intelectual, ¿no? Hacia una práctica docente que se basa en la investigación, en la reflexión, en la pregunta, en la duda, en la problematización del propio quehacer educativo. Henry Giraud sostiene desde esta perspectiva que las escuelas deben ser entendidas como esferas públicas democráticas y para vivir en democracia justamente se requiere eso, ¿no? La duda, la problematización, la capacidad de hacer preguntas, la capacidad de cuestionar, la capacidad de soñar bonito también, ¿no? De poder tener utopías pedagógicas que nos permitan construir futuros posibles y deseables. El docente, en este orden, no es técnico, sino por el contrario, no es un técnico que va, digamos, y solamente en el ejercicio de transmitir conocimientos y de emplear tecnologías educativas, sino por el contrario, que se entiende como un intelectual que conecta la enseñanza con un empoderamiento ético, social, pero también político. El quehacer docente trasciende el aula, por supuesto, desde esta perspectiva no hay de otra, ¿no? Se constituye un compromiso con la justicia social, con la transformación de las realidades en beneficio de la democracia.
El maestro como intelectual deviene también de entender su práctica como una práctica reflexiva y crítica, donde se produce saber pedagógico, donde se elabora y reelabora a partir de la reflexión de la acción cotidiana, donde también, digamos, es importante mencionar como esta perspectiva de investigación, de intervención, que es la investigación-acción, aplicada a la transformación de la práctica profesional del maestro. Es un ciclo continuo, ¿no?, de reflexión, de autocrítica, de reconstrucción, donde se validan procesos de enseñanza, pero también se problematizan y vuelta y sigue el ciclo de reflexión, autocrítica, de una propuesta, de poner en marcha un proyecto y volver sobre él. Deliberación, en tanto se enriquece con la comunidad de saberes de otros colegas. El liderazgo, ¿no?, que asume el maestro como intelectual, un liderazgo transformativo, donde se potencia la voz del estudiante, de los padres, de las familias, de las comunidades, y promueve una cultura docente, motor de cambio, pero también de posibilidad en entornos sociales complejos, marginalizados, necesitados, ¿no? Y que va más allá de la ejecución de currículos estandarizados. Yo creo que es una cuestión bien interesante también a resaltar, y es que desde esta perspectiva de la investigación formativa y entender el maestro como intelectual que está en la base de digamos, como de esta mirada o de esta apuesta formativa, implica que el maestro no solamente ejecuta currículos estandarizados y evalúa de manera estandarizada, sino que puede también generar cambios y transformaciones alrededor de esta perspectiva, digamos, estandarizada y homogénea de la educación. En tanto, diseña propuestas pedagógicas que pueden responder a la singularidad, a las particularidades de los estudiantes, grupos o comunidades de acción. El docente intelectual, desde esta mirada, es aquel que mantiene una curiosidad constante, una actitud inquieta, pero también innovadora frente a los problemas que evidencian en el aula, en el contexto escolar, en la comunidad, en el grupo de estudiantes. Digamos que esta tabla muestra de alguna manera como un enfoque técnico, ¿no?, donde se concibe al maestro como transmisor de un enfoque técnico, de conocimientos y digamos como en esa relación un poquito más homogénea frente a un enfoque de un maestro intelectual crítico. El rol del docente en el enfoque técnico es ejecutor de planes externos, ¿no? Mientras que en el enfoque intelectual crítico, pues, digamos que investiga sobre su propia práctica y es capaz de problematizar lo anterior. Desde la mirada, desde la dimensión de conocimiento, el enfoque técnico implica, digamos, una transmisión objetiva de datos, y en el caso del enfoque intelectual, pues no es objetivo, no es subjetivo, de bien en el ser, de bien en el hacer, pero también implica una construcción, una reconstrucción de ese saber pedagógico en contexto, ¿no?, de manera situada. Hay una finalidad del enfoque técnico de una manera muy somera, y es la gestión eficiente del tiempo, ¿no? En esa rutina del tiempo cronos, que va hacia adelante, que no para, ¿no? Y en este enfoque intelectual crítico, el tiempo deviene de otra manera, quizás el tiempo entendido más como kairos, como posibilidad, ¿no? Una posibilidad de intervenir en un escenario, de generar la duda, de construir con los demás preguntas, ¿no? De ver posibilidades de acción, una apertura de posibilidad en ese tiempo kairos, que es tiempo de oportunidad. Y en el contexto, desde la dimensión del contexto, pues de alguna manera el enfoque técnico implica entender también al maestro de esa manera neutral, aislado de un entorno. Sin embargo, desde el enfoque intelectual, pues por supuesto hay una tensión. El maestro está inmerso en una escuela, en un barrio, en una ciudad, en un pueblo, en una vereda, con unas lógicas, con unos contextos particulares sociales, culturales, económicos, históricos, ¿no? Y eso, pues digamos que en la condición específica y situada de cada una de las aulas, que es un mundo. Lo que decía, ¿no? Esta mirada del maestro intelectual desde la investigación formativa implica estar inmerso en contexto, estar inmerso en el territorio,
vincularme con los procesos que ocurren en las escuelas, en los barrios, ¿no? En las veredas, en los pueblos, en la ciudad, con lo que ocurre con el mismo país y con lo que ocurre a nivel global, ¿no? Vemos que no se puede hablar del uno sin el otro, en tanto estamos en una completa conexión, ¿no? En una red que se conecta. Hoy más que nunca lo sentimos. Vincula la enseñanza con el territorio, ¿no? Si estoy en el Cauca, entonces hay propuestas bellísimas de intervención en territorio, desde el territorio, con el territorio y para el territorio. Entiende que el estudiante, que la comunidad son sujetos, son actores históricos con un entorno económico, con un entorno social, con un entorno histórico también profundo, que no se puede desconocer en ese vínculo con la enseñanza. Y se entiende también el maestro en una escuela, la escuela como un nodo de investigación de una realidad urbana, pero también comunitaria que la rodea y nodo en tanto está en conexión con diferentes nodos, ¿no? En esa mirada de red. Las dimensiones del saber pedagógico, desde esa relación de investigación, saber pedagógico, producción de saber pedagógico, contribuye al aprendizaje del docente, pero también a su desarrollo profesional. Enriquece el conocimiento sobre enfoques, sobre escuelas, sobre paradigmas, sobre teorías, sobre perspectivas, sobre modelos, metodologías didácticas, pedagogías, elaboración de material didáctico. También aprende a rastrear información, a categorizarla, a procesarla, a relacionarla, pero también interpretarla de una perspectiva crítica. Contribuye a la búsqueda del sentido de la acción educativa, que está inscrita en un contexto particular, situado, pero también enmarcada en unas políticas, en unos lineamientos de orden, digamos, nacional, institucional, pero también, digamos que en términos internacionales, globales. La investigación sobre la propia práctica se constituye entonces en un medio para generar y poner a prueba otras maneras de enseñar, otras maneras de aprender, conducentes, por supuesto, a la mejora continua de la propia práctica, ¿no? A problematizarla, y en la medida en que se problematiza también se transforma y vuelta, digamos, ese proceso reflexivo que implica la mejora continua de la práctica docente. Ello implica también sistematizar, ¿no? Reconstruir ese saber pedagógico para convertirlo en fuente de nuevo conocimiento. Y esto es bien interesante en tanto, digamos, que puede verse como es todo un proceso. Es toda una serie de articulación de muchos elementos, incluido este proceso de sistematización y reconstrucción del saber. No se asumen como simples reproductores o transmisores de conocimientos, sino como personas capaces de crear conocimiento y de investigar sobre la propia práctica. Aquí Mauricio Pérez Abril tiene un texto muy interesante sobre eso, la perspectiva de investigar sobre la propia práctica. Tejada sostiene al respecto que el docente desde esta perspectiva será un profesional que ha firmado un compromiso ineludible con el cambio, es decir, un actor en el escenario de las innovaciones. Y allí, digamos, quería sostener que frente a esta mirada, ¿no?, de investigación formativa e investigación formativa desde los escenarios de práctica profesional, pues se entiende también desde esa mirada, desde y sobre la investigación. Entonces, allí hay un debate bien interesante y unas posturas bien interesantes respecto a esa distinción que se hace. Se indaga sobre la práctica del maestro, muchas veces agentes externos que desconocen las culturas institucionales, las culturas escolares, las culturas infantiles, los saberes pedagógicos que se producen en el escenario del aula. Y el maestro desde esta perspectiva ya no es, digamos que ya no es el investigador externo que viene a indagar sobre lo que hace el docente, sino que es el docente desde adentro que también puede generar y contribuir en esta producción de conocimiento y saber pedagógico. Este es un ejemplo, quería traerles, compartirles, en el proceso de creación de conocimiento basado en la práctica, que también facilita la transferencia y divulgación de conocimiento. Cuando el maestro tenemos la oportunidad
de formarnos en la investigación formativa, de tener la posibilidad de entender que el escenario de la práctica profesional, de la práctica pedagógica, es un escenario de intervención, pero de problematización y producción de conocimiento en tanto se hacen proyectos, ¿no? Posibles. Se puede crear conocimiento basado en la práctica, pero también se facilita la transferencia y la divulgación del mismo. Este es un ejemplo de un trabajo que hice hace unos años, muchos años, ¿no? En ese proceso de trabajar en el aula, en ese momento con niños y niñas de quinto de primaria. Llegó un ave al aula en algún momento, el ave estaba muerta, la trajeron los niños y a partir de eso se generó muchas preguntas asociadas al maltrato de las aves, al maltrato animal, pero también a y quiénes son las aves, cómo viven las aves. Y frente a eso, pues se generó todo un proyecto que duró varios años en la institución, se volvió un proyecto, digamos que de muchos maestros con el tiempo, y tuve en alguna oportunidad la posibilidad de sistematizar la experiencia, de contarla, y pues creo que esta posibilidad realmente para los maestros, tanto en ejercicio como en formación, pues resulta privilegiada para la construir, darle un lugar a ese saber docente, ¿no? Este fue otro ejercicio, digamos, como proceso que se hizo de sistematización, de análisis sobre la propia práctica, de investigación sobre la propia práctica en tiempos de pandemia. Eso se hizo con varios profesores de una institución, ya fue una investigación colaborativa y fue alrededor de la siembra como proceso de encuentro de saberes, en tanto los niños y niñas y las familias aquí en la ciudad, pues muchas de las familias no tenían que comer, estábamos pasando unas necesidades muy fuertes en tiempos de pandemia y la siembra se volvió un proceso de encuentro de saberes, pero también de posibilidad digamos, de sostener, digamos, y de empezar a movilizar esa perspectiva de soberanía alimentaria desde las huertas caseras. Ahí, ¿no? Esto nos permite, digamos, también ubiqué este ejemplo para sostener que desde esta perspectiva de investigación formativa también se posibilita la participación en eventos académicos como espacios de socialización también y espacios de divulgación del saber pedagógico y didáctico que producimos los maestros en el contexto escolar, en el contexto del aula. Bronkhorst, Meyer, Koster, Eickermann y Bermud, 2013, descubrieron y tienen una investigación bien interesante, dan, digamos, como un valor muy importante a la investigación formativa y señalan que en comparación con otros diseños de investigación, ¿no? Investigaciones mucho más de corte cientificista, muchas veces también focalizados en la formación profesional, la colaboración basada en la experiencia de la investigación como parte integrada de la práctica diaria beneficia de forma clara la formación del docente. Así como, digamos, el maestro intelectual está como en la base, ¿no? de esta perspectiva de investigación formativa, de esta apuesta formativa, también me parece que es importante y quería traer a colación el pensamiento reflexivo de John Dewey. En tanto no es un proceso espontáneo, o sea, la investigación formativa como proceso formativo no es un proceso espontáneo, nace de un estado de duda, de perplejidad, de incertidumbre, que se fortalece en el proceso mismo de la formación. Es el pensamiento que busca una resolución lógica a un problema real, pero que no acontece de la noche a la mañana, sino que implica toda una serie de engranaje de trabajo, vamos, desde los diferentes escenarios de la formación pedagógica, didáctica de los docentes. Implica un salto mental hacia una posible solución ante un problema sentido, ¿no? ¿Cómo identificar un problema sentido? ¿Qué es un problema sentido, no? ¿Cómo lograr identificarlos? ¿Cómo caracterizar un contexto? ¿Cómo tener un proceso de observación más detallado, un proceso de escucha mucho más sentido, mucho más sensible, ¿no? Frente a los actores de la escuela, de los contextos escolares. ¿Cómo se define un problema, ¿no? ¿Cómo ese problema se transforma en duda y esa duda en una pregunta investigable? ¿Cómo construir hipótesis, ideas, rectoras, suposiciones, posibilidades, ¿no? Propuestas de intervención
que guíen la observación, pero también la recopilación de datos. Y allí también hay un trabajo fuerte por hacer, ¿no? O sea, cómo construir propuestas que dialoguen y consideren efectivamente la caracterización de los contextos, los territorios, los actores, las historias, todo lo que acontece allí. Pero además, cómo lograr recoger información a partir de los procesos de observación. Entonces, en herramientas de recolección de datos, entonces pueden ser videos, pueden ser entrevistas con los actores implicados, pueden ser grupos focales, pero también pueden ser conversaciones casuales, pero también pueden ser el seguimiento a los trabajos que hacen los niños y las niñas, los adolescentes, los jóvenes, pero también puede ser transcripciones de clase, los registros que se hacen en los diarios de campo, ¿no? Entonces, digamos que frente a eso hay un proceso formativo grande e importante por hacer. Elaboración mental de las consecuencias de las hipótesis planteadas, ¿no? Cómo recoger lo que se hace a partir de las hipótesis y poder allí generar un diálogo. Y cómo probar esas hipótesis mediante la acción directa y la observación y el registro. Actitudes importantes aquí para sostener desde el pensamiento reflexivo, que creo yo que es un elemento constitutivo, o sea, muy importante en este proceso de formación, y es lograr tener una actitud de una mente abierta, el deseo de escuchar, de observar de manera detallada, vivir con entusiasmo, con asombro, con posibilidad, con esa actitud de asombro, ¿no? Interés genuino, un compromiso total con el objeto de estudio y el problema. Y esto quiero hacer un énfasis aquí, y es frente a la desilusión a veces, ¿no? Del mundo, de las situaciones que atravesamos y de la, digamos, de la complejidad de mundo que vivimos. Pues quienes trabajamos con jóvenes, con adolescentes, pues vemos que justamente cómo construir esa actitud de esperanza, de posibilidad, de asombro es tan importante, ¿no? En los procesos de investigación formativa. La corresponsabilidad, colocaría yo más bien, y es considerar las consecuencias que tienen esos conocimientos, esa producción de saber pedagógico y docente digamos, en la práctica pedagógica. Cuando la acción rutinaria se interrumpe por un obstáculo, un problema, una situación inesperada o que se problematice, ahí el sujeto se ve obligado a detenerse, a observar, a elegir un camino basado en la evidencia y no en el hábito, ¿no? Esto en el ejercicio mismo de la práctica. Y la reflexión, digamos que ese pensamiento reflexivo que estaría en la base de la problematización, de la capacidad de la duda, de hacer preguntas, ¿no? De la formación, de la investigación formativa, no es un acto puramente individual, ¿no? Ese aprendizaje ocurre en la interacción social, en el intercambio de perspectivas, y yo creo que allí hay otra apuesta interesante en los tiempos que corren. Algunas experiencias inspiradoras que quería compartirles alrededor de la investigación formativa. No son solo unas experiencias, pero creo que pueden tener elementos interesantes para la discusión, para las preguntas. Este es un proyecto pedagógico que surge de unas visitas que hicimos junto con otra docente, colega de la Universidad Distrital, a un barrio aquí en Bogotá que se llama Tocaimita, que queda en Usme. Esta es una localidad, digamos, como periférica en la ciudad, y tiene, digamos que la población que cobija esta localidad es en su mayoría población que ha migrado del campo, ¿no? De territorios rurales, pero también, digamos, en busca de mejores oportunidades de vida aquí en la ciudad, pero también que han sido víctimas, ¿no? Desplazamiento forzoso, y ese es el caso de este barrio en específico, en esta localidad que se llama Tocaimita. Queda en la cima de una montaña, ¿no? Saliendo ya por el oriente de Bogotá para ir hacia los llanos orientales. Y tomamos la decisión con la colega profesora de llevar a las estudiantes de educación infantil a ese escenario de práctica, y todas las semanas íbamos un día a la semana. Y al llegar allí fue bien interesante porque a partir de la inmersión en ese escenario, que no es un escenario, digamos, escolarizado, sino es un caserío, no es un barrio todavía constituido, es un caserío, y la gente va llegando y se va, digamos que ubicando en ese territorio.
las estudiantes junto con nuestro acompañamiento, pues empezamos a hacer intervención comunitaria, ¿no? Ollas comunitarias, y a medida que íbamos haciendo la olla, pues iban llegando las mamás con sus bebés, con sus niños, muchos niños que no estaban escolarizados, con las guardias indígenas, porque pues ya se habían organizado en el territorio muchas comunidades indígenas, muchas comunidades afrocolombianas, pues que estaban ubicadas en este lugar en específico. Y como, digamos, como parte de este proceso de inmersión en ese contexto, las estudiantes, a medida que desarrollábamos el proceso de caracterización, de intervención, de conocimiento de la población, de identificación del contexto, de las problemáticas asociadas, de los modos de intervenir, ¿no? Que cada contexto tiene unos modos de intervenir. Las estudiantes terminaban este proceso de contexto situándose de una manera, digamos, muy particular, ¿no? Con un conocimiento de todo un semestre y proponiendo proyectos de investigación como estos. Entonces, se los comparto. El proceso que buscamos llevar a cabo radica en las múltiples dificultades con el conflicto que ha tenido Tocaimita y el país. Para esto tuvimos en cuenta que la historia de Colombia ha estado rodeada por el conflicto armado. Las víctimas de desplazamiento en Tocaimita se invisibilizan. Las maestras en formación buscan que en esta comunidad se reconozca la educación emocional, estableciendo que es un factor necesario para complementar el derecho a una vida digna, haciendo énfasis en el desarrollo de capacidades y aprendizajes de los niños y niñas establecidos en este territorio. El proyecto establece que los niños y niñas sean conscientes de sí mismos, de cómo sentirse, de qué sienten y lo más importante, que sentir no es exclusivo de las personas privilegiadas, sino que es una virtud de cada persona. En ese orden de ideas, la pregunta problema de investigación que orienta el ejercicio de la práctica en los siguientes semestres de este grupo de maestras en formación es: ¿cuáles son las implicaciones de trabajar los factores psicoemocionales con los niños y niñas de Tocaimita desde un enfoque artístico? Pues ahí hay unas imágenes asociadas. Al finalizar, bueno, no sé si tengo tiempo para mostrarles el video, profe. Sí, señora, Bueno, lo listo. puede mostrar. Vale, listo, sí, señor. Entonces voy acá y ya me tocó conseguir un computador. Acá. ¿Lo están viendo? Universidad Sí, Distrital señor. Francisco José de Caldas, Facultad de Ciencias y... Ay, mentira, era acá. Disculpa, que ya nuevamente se me para ponerlo grande. ¿Escuchan? Listo, tranquila. Sí, señora. Listo, vale. Regreso un poquitín. Y bueno, este fue parte del producto que se organizó con ellos. Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Ciencias y Educación. Sembrando saberes ancestrales en Tocaimita. Nuestra intervención la realizamos en el barrio Tocaimita. Está ubicado sobre la antigua vía al llano, en la parte oriental de Usme. Es un barrio que aproximadamente tiene unos 13 años de existencia. Cuando llegamos al lugar, nos encontramos con un panorama un poco desalentador. Casas construidas en tejas o con madera, sin unos buenos cimientos. Pero aún así, nos llevamos una gran sorpresa al descubrir que en medio de la pobreza y las calles de tierra que estábamos recorriendo, se encontraba un lugar lleno de costumbres y tradiciones indígenas, afro y mestizas. En este lugar habitan las poblaciones que han sido marginadas por la violencia, el conflicto armado y el despojo de tierras, entre otras problemáticas sociales. Teniendo en cuenta todo esto, es un barrio que ha logrado luchar contra las adversidades y lograr una organización interna, la cual ha estado luchando y resistiendo por sus derechos día a día. Teniendo en cuenta la diversidad cultural que existe en Tocaimita, se presenta una gran problemática y es el tema de los choques culturales que existen en la comunidad y que generan conflictos internos que afectan la convivencia en la comunidad. Así pues, nos hemos planteado una solución a esta problemática, desde la relación que ellos tienen con la naturaleza. Se busca orientar la construcción de lazos comunitarios desde la huerta como un lugar de encuentro, donde se comparten saberes y se busca un enriquecimiento cultural. Teniendo en cuenta el texto, yo no sabía que don Miguel sabía tanto.
donde nos hablan de los saberes etnobotánicos, los cuales se pueden dar en distintas comunidades, los cuales son compartidos y enriquecidos por la comunidad desde la cultura. Coexistir con la madre tierra y en su interacción con la naturaleza debe dejar el mínimo impacto en ella. Es así que, teniendo en cuenta la diversidad misma del lugar, las múltiples maneras de entender y ver el mundo que allí nos encontramos, vimos en el acto del diálogo, desde el diálogo de saberes, una oportunidad para construir desde el espacio de una vuelta urbana. En ese sentido, retomamos a Freire sobre la educación popular como un espacio de diálogo y construcción de saberes en la comunidad donde el saber no es jerarquizado y es accesible para todos. Además, entendiendo el diálogo como este que se despliega en la diversidad de posiciones y miradas que se entrecruzan a través de las relaciones intersubjetivas. Al finalizar, les compartiremos una pequeña parte de la Carta Freire, de lo importante e invaluable que son los aportes del maestro Freire a la educación y que ahora que tenemos en cuenta para el desarrollo de la práctica educativa, queremos resaltar lo primordial que plantea frente a la educación popular, o sea, esa educación desde abajo, desde el común, en las palabras de Freire, la educación hecha con el pueblo, con los oprimidos o con las clases populares, a partir de un mismo tiempo nociológico, político, ético y estético. Esta educación orientada a la transformación de la sociedad exige que se parta del contexto concreto vivido para llegar al contexto teórico, lo que requiere la curiosidad epistemológica, la problematización, la rigurosidad, la creatividad, el diálogo, la vivencia de la praxis y el protagonismo de los sujetos. Es así que nuestra labor educativa estaría estancada de no ser por estos valiosos aportes que dan luces constantemente al quehacer educativo, cuando las desigualdades y las esperanzas están al orden del día. Sin más que infinitos agradecimientos a la admirable labor del maestro Paulo Freire. Esperamos poder construir desde y para la utopía. Bueno, ya retomo la presentación. Vamos acá. Esta es una experiencia, digamos, en el marco de trabajar desde la investigación formativa en contextos como este, como Tocaimita, no escolares. Esta es otra experiencia que me parece bien interesante y quería compartírsela y es, abordó la metodología de sistematización de experiencias, pero también la etnografía educativa. Y allí quiero poner como un especial énfasis también en las metodologías de trabajo, ¿no? Perspectivas metodológicas de investigación. Esta fue un trabajo de grado que se hizo acá en la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori y se tituló Invisibles pero presentes. Los saberes docentes en el trabajo cotidiano de una maestra del grado jardín de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori. Está la maestra, ella se llama la maestra Lesbi, y fue bien interesante porque partió de un problema, o sea, de identificar que muchas veces los maestros, maestras en formación van al escenario escolar, desarrollan una propuesta de intervención basada en la observación, por supuesto, identificación de una problemática, pero pocas veces se da apertura o se da posibilidad a ese encuentro intergeneracional con los maestros titulares. Digamos que hay varias cuestiones allí como por resaltar y una es, bueno, identificamos esa problemática real. La formación docente se integra con el ámbito contextual del ejercicio docente, en este caso, las maestras en formación iban al escenario de práctica de aula de la maestra, ¿cierto? Pero en una actitud distinta, no como identificar problemas asociados o necesidades asociadas a la enseñanza en términos concretos para ir a hacer una intervención ellas, sino poder ir y hacer un proceso de observación detallado, de inmersión detallado, de participación también en ejercicios de planeación y propuesta de proyectos de aula, pero centrando, digamos, que todo su proceso de observación y registro en la práctica que hacía la maestra Lesbi. Y eso permitió varias cosas, ¿no? Y fue favorecer la relación entre los maestros en formación y los maestros en ejercicio, que varias investigaciones empiezan a decir, y es, ojo, hay un proceso a veces muy individualizado de esa investigación formativa cuando se prioriza solamente la mirada del maestro en formación que va al aula.
Entonces, digamos que allí es para un grupo de maestros aquí en la escuela, pero también en la universidad, digamos que hemos empezado a entender que es importante darle lugar al maestro de aula, ¿no? Como el maestro que tiene experiencia, que tiene un bagaje de conocimiento, unos saberes docentes que ha construido a lo largo de su trayectoria y experiencia. Existe una serie de desarticulaciones, sostiene Fabiola Cabra, que evidencian el escaso contacto de la investigación que se realiza cuando la realizan solamente los maestros en formación. La formación entendida como un proceso de transformación social que no se restringe al trabajo sobre uno mismo, ¿sí? El mismo maestro de formación, ¿sí? Es el que va a hacer la propuesta, el que la sistematiza, sino que implica y exige un trabajo colectivo. Y esa también es una apuesta política en términos de la necesidad de tejer colectivos al interior de las relaciones de los maestros en ejercicio, pero también de los maestros en formación. Hay una metodología interrogativa, digamos, desde este escenario, y es la pregunta y la duda, equiparable también con el aprendizaje por descubrimiento guiado, que consiste en investigar en buena medida, descubrir, enfocar lo conocido, buscando facetas no conocidas, en este caso de la práctica de la maestra, y hacer nuevas preguntas a lo que en términos de Schutz es dado por sentado. Desde esta tendencia metodológica, digamos que les quiero compartir también en parte un proyecto de investigación que estamos haciendo con la Universidad Pedagógica y es el análisis de trabajos de grado de la escuela normal, de los trabajos de grado de los maestros normalistas, ¿no? Que se titulan como normalistas, del año 2009 al 2025. Y ha sido bien interesante y quería compartirles uno de los hallazgos solamente, y es que la tendencia metodológica, como les estaba compartiendo hace un momento, es la investigación acción participativa educativa. Un enfoque, digamos que predomina casi que en el 90% de los trabajos de grado analizados aquí en la escuela y que muy seguramente será una tendencia en los procesos formativos de los maestros, donde los pasos recurrentes son la observación, el diagnóstico de las carencias y por lo general de las carencias, ¿no? El maestro titular no hace el proceso de lectura y escritura como debería ser, entonces yo diseño una intervención, ¿no? Desde esa mirada, ¿no? De carencia frente a la práctica pedagógica del maestro titular, del maestro en ejercicio, implemento esa propuesta y luego hago un análisis propio sobre mi propia práctica, ¿no? Este hallazgo, de alguna manera crítico, ¿no? Se sostiene, por ejemplo, el maestro en ejercicio es frecuentemente descalificado. Entonces se señala, por ejemplo, en muchos de sus trabajos no está preparado, realiza una enseñanza tradicional, no tiene en cuenta a los niños, lo que enseña no lo enseña tampoco bien, y más si es de primaria, en el caso, por ejemplo, en el que yo me dedico y educación inicial preescolar, pues el maestro no tiene conocimiento asociado pues a la disciplina o digamos, al conocimiento disciplinar escolar, ¿no? Y esto, de alguna manera, hemos evidenciado que refuerza un individualismo en la formación inicial docente. Y hay una cita bien interesante de una maestra de la pedagógica que se llama Jamie, se me fue el apellido, bueno, Jamie, y ella, estaba pensando el apellido, pero no me acuerdo, si me acuerdo lo digo. Entonces, ella hace una investigación sobre formación docente y señala, los maestros en formación pueden llegar a mantener una idea profundamente individualista sin reconocer a los maestros en ejercicio como interlocutores válidos, ¿no? Y allí hay una pregunta que surge y es, bueno, y frente a esa tendencia, por lo menos ese hallazgo aquí en estos trabajos de grado, pues sí queda como la gran pregunta y bueno, ¿y cómo entender allí los procesos de subjetivación y digamos de construcción identitaria de los maestros en formación? Una tensión presente y persistente en la interacción generacional entre los maestros en ejercicio y los estudiantes de las licenciaturas, unas relaciones de interaprendizaje poco reflexionadas y potenciadas en las cuales priman las asimetrías y las jerarquías. Creo que ahí hay un campo de oportunidad interesante.
Bien, otra, bueno, otra de las prácticas como experiencias inspiradoras, quiero compartirles, y esta es una idea que surgió hace unos años aquí en la escuela, pero digamos que ya viene en diferentes escuelas normales también en ese proceso de formación docente, y es trabajar alrededor de macroproyectos. En este caso, se pensó en un macroproyecto asociado a prácticas evaluativas en educación infantil, en tanto pues la formación de los maestros normalistas es educación inicial, preescolar y básica primaria, a partir de un mismo núcleo temático, un mismo problema, pero con diferentes aristas de indagación, preguntas de indagación, necesariamente articulados con otros, de manera transversal. Ha facilitado diversas perspectivas y aproximaciones interdisciplinares y ha permitido el diálogo de saberes relativos al objeto de enseñanza desde diferentes realidades y diferentes contextos. Hace año y medio empezamos este proyecto, ese macroproyecto ya se finalizó, pero también tuvo un cambio, digamos, en la producción, en la forma en cómo se sistematiza. Y aquí se hizo un énfasis en la necesidad también de empezar a movernos, ¿no? De la tesis, de esa lógica de estructura de tesina, pues para la formación normalista, más bien a una estructura de artículo que permita también la divulgación de estos trabajos y la circulación de conocimiento que se establece, digamos, que se produce en estos escenarios, ¿no? Y en este macroproyecto de prácticas evaluativas, pues se trabajó alrededor de lecturar en la escuela, prácticas evaluativas en semilleros, que el semillero se llama lecturar en la escuela. Cuando evaluar es acompañar, entonces esta perspectiva de evaluación formativa, este fue en un escenario de práctica de inclusión. En el espacio, por ejemplo, de conocimientos matemáticos, entonces ese se llamó Matemáticas en Acción. El sentido de la evaluación formativa en la educación inicial, y entonces se trabajó con solamente, digamos, observando qué ocurría en esos escenarios, interviniendo en el escenario de educación inicial de 0 a 3 años. Un proyecto que se denominó Crisálida, un aula alterna para la estimulación, y esto fue en aulas de inclusión que ya en Bogotá, por lo menos en varias, digamos, en las escuelas se eliminaron, ¿no? En tanto la política, digamos, las orientaciones, digamos, de la política educativa es que la inclusión, los niños y niñas tienen que estar en sus edades, con la edad en el respectivo curso que corresponde. Y uno final, que es Así no es, sostiene la maestra, ¿no? Y se indagó sobre la evaluación formativa en el ciclo inicial también. Algunos desafíos actuales y preguntas vigentes. Entonces, como les decía al inicio, pues digamos, es un problema analítico bien interesante, una perspectiva que hay que seguir, digamos, construyendo, pero también problematizando, ¿no? Pensando, repensando. Y es si la investigación formativa reivindica el lugar del saber del docente. ¿Cómo lograr que los futuros maestros orienten sus indagaciones desde una profunda sensibilidad hacia las necesidades de los territorios que habitan? ¿Cómo articular, pues en tiempos en los que la sensibilidad frente a las necesidades y lo que ocurre, pues está más pantallizado, digamos, hay otras relaciones, ¿no? ¿Cómo articular la investigación científica con los procesos educativos que se desarrollan en los diferentes niveles de la formación docente? ¿Cómo lograr que los planes de estudio de los programas de licenciatura, pero también en las escuelas normales de formación de maestros y maestras, se articule desde con y para la investigación formativa? ¿Cómo impactar estructuralmente toda la arquitectura curricular de los programas? ¿Cómo lograr que los futuros maestros reconozcan la propia vulnerabilidad de no saberlo todo, ¿no? Esa mirada del individualismo, y requieran y entiendan la necesidad de aprender a co-construir conocimiento desde la humildad y la duda compartida con los maestros en ejercicio, con los niños y las niñas, adolescentes y comunidad educativa? ¿Cómo transitar hacia metodologías de investigación colaborativas? ¿Cómo movilizar una pedagogía de la pregunta y del asombro en los procesos formativos si por lo general lo que domina es la evaluación de respuestas correctas y resultados predecibles? Pues con esto, queridos
maestros y maestras, es una invitación a repensar el sentido y propósito que cobra la investigación formativa para los maestros de hoy. Muchas gracias. Doctora Joana, muchas gracias por su conferencia, por compartir su saber y su experiencia en investigación formativa con nosotros. Vamos a dar la oportunidad a nuestros compañeros que tengan preguntas, que deseen indagar, hacer algún comentario. Estamos abiertos a ello y la doctora Joana Rey está muy atenta. Si algún compañero o compañera de los que está conectado desea participar, con mucho gusto, por favor, levanta la manito. Por acá, bien, alguien por ahí para preguntas. Bien, acá en el chat hay una pregunta, profe Joana, mientras los compañeros se van animando a participar. Claro. Una de las preguntas dice así, ¿cómo hacer en un programa de formación docente para que la investigación formativa deje de ser un requisito académico y se convierta en la manera natural de aprender a enseñar? Y una colega también pregunta, o hace como una reflexión primero para luego hacer la pregunta, si reconocemos que el estudiante vive en un territorio con una realidad social, económica y cultural muy concreta, ¿cómo hacer para que las preguntas de investigación formativa surjan de esa realidad y no de contenidos de un programa académico o de un currículo explícito? Ujú. Pudiéramos iniciar con esas dos interrogantes y seguimos esperando algunas preguntas de los compañeros. Claro que sí, no, pues muchas gracias a quienes preguntaron. Bonita Adelante. chévere la interlocución, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo, correcto. cómo hacer un programa de formación docente que se convierta de manera natural, digamos, que convierta la investigación La investigación formativa formativa. en, digamos, como en esa forma natural de construir procesos de enseñanza y aprendizaje? Yo creo que ese es uno de los retos más grandes que tenemos. Muchas veces lo que hacemos es como, y lo digo también por la experiencia en diferentes programas formativos, y es, se asume la investigación formativa como el requisito, ¿no? Como una serie de procesos a modo de requisito en una serie de seminarios que no necesariamente están vinculados, ¿no? Y tiene que ver un poquito también, conecto la segunda pregunta, y es cómo lograr, y quizás no doy la respuesta, sino también más preguntas, y es, Sí, implica cómo lograr diálogos, ¿no? Diálogos, eh, interlocuciones con los colegas, cómo poner sobre la mesa, por ejemplo, la posibilidad de hacer macroproyectos juntos, cómo poder transitar desde tu espacio de seminario, ¿no? Que a veces se vuelven esos nichos cerrados a espacios de seminario donde podemos confluir en las realidades del territorio, y si no es en las realidades del territorio y si no es para transformar, digamos, social, cultural, económica y políticamente los contextos, ¿cierto? Por lo menos observarlos, analizarlos, problematizarlos. Pues yo pensaría que la teoría queda corta, ¿no? Porque la teoría, pues dice Enrique Dussel, ¿no? La teoría a veces va por un lado y la práctica va por el otro, o las realidades, ¿no? Son mucho más complejas que la misma práctica, y la práctica, la teoría no necesariamente me da cuenta de toda la complejidad, ¿no? De la práctica, sino que eso implica diálogos, favorecer diálogos interdisciplinarios,
favorecer espacios de co-construcción colectiva con los docentes, ¿no? Con el colectivo de maestros. Y yo sí creo que aquí, digamos, frente a esta experiencia inspiradora que les presenté, lo de macroproyectos, creo que da pistas. O sea, cuando podemos pensar en un proyecto que nos, junto con los estudiantes, ¿no? Junto con los estudiantes, junto con el colectivo de docentes, y eso podría generar vínculos de articulación curricular mucho más situados. Vale, muchas gracias, doctora Joana. Hay otra pregunta por acá en el chat y dice, usted planteó la importancia de la pregunta, de la duda, como fundamento de la investigación frente a una escuela, entendida la escuela en su sentido amplio, una escuela que privilegia la respuesta. ¿Podría ampliar esa idea en tanto la misma expresa una práctica investigativa y docente que considera a la segunda como más relevante? Y también está esta pregunta relacionada con el proyecto que usted nos mostraba sobre investigación formativa, Mi colegio, un lugar para las aves. Dice, nació de una pregunta que los propios estudiantes trajeron al aula desde su entorno más inmediato. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos impide a los docentes hacer eso sistemáticamente? Es decir, convertir las preguntas cotidianas de nuestros estudiantes en el punto de partida real de la investigación formativa. Está muy lindo. Va. Vale, muchas gracias. Bueno, con relación a la pregunta, ¿no? A esa perspectiva de como ese fundamento que tiene la investigación formativa y es favorecer la pregunta, la duda, ¿cierto? La construcción de problematizaciones frente a una escuela, y digo en términos generales, escuela que Sí. privilegia la respuesta, es en tanto se asume que frente a una pregunta siempre tienen que haber respuestas, ¿no? Y es la respuesta acertada, es la respuesta correcta. Y eso frente a esa mirada también de una educación homogénea, estandarizada, procesos de evaluación también muy homogéneos, muy estandarizados, ¿no? Que acá también entraría el problema de la evaluación, o sea, cómo evaluar, por ejemplo, en un proceso de investigación formativa, ¿no? Sí. O sea, es la pregunta correcta, ¿no? ¿Qué tiene que tener la pregunta para que sea correcta, ¿no? ¿Qué tiene que tener el proceso de indagación en territorio para que sea correcto? Entonces, digamos que en parte mostrarle estos ejercicios de estos trabajos, de estos procesos de formación, por ejemplo, el de la maestra Lely, fue muy interesante porque era cómo lograr entrar a un contexto de aula sin que yo me asuma que voy a ser el centro, o sea, sin que yo me asuma que lo sé todo, sino que por el contrario hay una maestra que está ahí, que tiene 20, 30 años de experiencia y que voy a aprender con esa maestra. Entonces yo creo que esa mirada también de humildad frente a esa perspectiva de la respuesta correcta, ¿no? O sea, siempre tenemos que dar una respuesta. Creo que la investigación formativa lo que por el contrario hace, y lo veíamos con lo de Tocaimita, las maestras en formación de la distrital, es vamos a contexto con una humildad profunda para caminar el territorio, para hablar con los actores, para fundirme con ellos, o sea, para hacer ese proceso de trabajo muy comunitario, y a partir de esa lectura en territorio, pues me permite a mí empezar a observar, digamos, esos comportamientos, esas posibilidades de acción pedagógica que muy seguramente, si yo no voy a territorio y no lo camino, o sea, en eso sí estoy convencida que es necesario salir a territorio, caminar, ¿no? O sea, exacto, es necesario la formación docente que camina el territorio. O sea, en un aula yo desconozco muchas cosas, ¿no? Pero cuando fuimos a ese contexto, las preguntas atravesaban por el conflicto armado, por ejemplo.
por el desplazamiento forzado, por la necesidad digamos, de reconocer esos saberes afrodescendientes, esos saberes y esos usos y costumbres de las comunidades indígenas, porque fue allí donde se empezaron las chicas a dar cuenta que efectivamente eso existe, coexiste, está presente y se está perdiendo, ¿no? O sea, frente, pues digamos que todos estos procesos de conflicto que vive el país, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, uno clave es salir del escenario de la universidad, ¿no? Y si no salimos, pues traer a los maestros, ¿no? Y traer esas experiencias y Salir del caminar confort. con ellos, ¿no? Caminar con ellos el territorio, ¿no? Creo que allí hay un despliegue de preguntas increíble, preguntas que no necesariamente tienen respuestas, ¿no? Justamente eso hacía la acotaciones. No está la respuesta correcta frente a escuelas que por lo general es el examen y la respuesta, ¿no? Y pues sacaste tanto de tantas respuestas correctas. Acá creo que no se trata de eso, creo que más bien la cuestión es cómo lograr construir una mirada que problematiza, que indaga, pero que también genera posibilidades de cambio. Y con relación a mi colegio, Un lugar para las aves, pues ese proyecto fue muy lindo, le tengo mucho aprecio porque pues surge, yo creo que justamente eso es lo que les estaba compartiendo y es cómo provocar en los maestros en formación eh, sensibilidad, sensibilidad, ¿no? En un mundo en el que nadie observa a nadie, en el que escuchar al otro pues cada vez es más difícil, ¿no? Dice Wilshire que con el tiempo lo que vamos a pagar es a quien nos escuche, ¿no? Escuchadores. Entonces, saber escuchar, ¿no? Esa perspectiva también ahora con la investigación que estamos haciendo en la pedagógica, decíamos que todos los programas de formación docente y pedagógica del país deberían trabajar la noción de infancia, por ejemplo, ¿no? En tanto, en tanto está ligada como a esa perspectiva de entender cómo entiendo yo a ese sujeto niño, adolescente, joven. Entonces, si yo lo entiendo como carente, por ejemplo, ¿no? El siglo XIX, esos discursos tan posicionados en el siglo XIX, y es un ser carente, un ser que requiere que el adulto intervenga para que en un futuro sea, pues finalmente no tiene posibilidad de diálogo, porque pues esa es mi concepción frente a ese sujeto. Pero si por el contrario entiendo el niño, niña, adolescente, joven como posibilidad, como potencia, como pregunta, como un ser que tiene conocimientos previos, bueno, eso uno lo dice, pero es difícilmente que lo reconozca en el escenario del aula, ¿no? Y entonces yo llego con un saber ya dado, ¿no? Instaurado y espero que ellos repitan. Pues creo que cuando podemos cambiar ese chip y entender que el otro, la otra, ese niño, ese joven tiene preguntas y son preguntas válidas, y ese lugar nuevamente de la pregunta, una pregunta que no tuvo respuesta, ¿no? O sea, en ese proyecto no hubo respuestas, fue más preguntas. Entonces empezamos, los niños llegaron con el ave muerta. Y claro, yo dije, fue mi chica, ¿qué hago con esta beca, no? Entonces yo les decía, no, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde la encontraste? ¿La golpearon? ¿Cómo estaba? ¿La estrelló un carro? No, profe, eso es maltrato, alguno le hizo, ¿no? Entonces, bueno, indaguemos sobre el maltrato, ¿no? Y a medida que indagábamos, bueno, y las aves, ¿cuál es su morfología, no? Y dónde viven, y por qué esta ave tenía estas formas, y será que llegan más aves. Y con ese proyecto surgió algo muy lindo, es que hicimos un observatorio de aves. Y entonces me conseguí, soy profe maestra de educación pública, entonces pues no hay muchos recursos tecnológicos, pero me conseguí 2 camaritas y entonces todos los días los niños se turnaban la cámara, yo se las turnaba y ellos estaban atentos a registrar el dato. Entonces llegó la paloma torcaza, pin, la foto de la paloma torcaza. ¿Y qué ave es esa? ¿Y qué colores tiene? ¿Y por qué tiene esos colores? ¿De qué se alimenta? ¿De dónde viene? ¿Migra o no migra? Esa foto que estaba en ese artículo que me publicaron, pues fue muy linda porque hasta los vecinos se vincularon con el proyecto y avisaban cuando llegaban aves, y esta ave fue súper rara, era una tángara veranera que migra, y pues la registramos junto con los vecinos que estaban allá encantados pues registrando, ¿no? Entonces yo creo que tener la posibilidad de vivir proyecto, de sentir esa experiencia de que es posible intervenir de otras maneras, que por supuesto se trabajan los contenidos escolarizados, escolares, por supuesto que sí, pero se va más allá de eso
y es brindar la posibilidad al maestro en formación, pero también a las comunidades con las que trabaja de ser agentes de transformación, de cambio, de pregunta, de posibilidad, ¿no? Que la escuela está en movimiento, es una escuela viva. ¿Mm? Vale, muchas gracias, doctora Joana. Había una pregunta relacionada con el proyecto pedagógico de Tocaimita, pero ya dio respuesta a ella. Y ya para cerrar, de parte de la profesora Ana María Ayala, le da las gracias por su conferencia. Dice que le pareció un tema muy interesante y necesario para la formación. Y con esta pregunta cerramos. ¿Qué cree usted que es lo más importante para lograr que la investigación se convierta realmente en parte de la cultura académica de los estudiantes? Ya con esta respuesta cerramos la intervención de la doctora Joana Rey. Vale, pues no, yo creo que la apuesta que yo haría de mi parte con base en la experiencia, pues somera que tengo, pero también como en lo que he podido visualizar en los procesos formativos de los maestros en formación es, hay que salir de los contextos del aula, ¿no? Hay que andar el territorio, hay que hablar con los actores, hay que reconocer las voces de los que están aquí en la Plaza del Mercado, ¿no? Aquí en el Restrepo donde yo trabajo está la Plaza de Mercado, vamos a hacer inmersión allá, hacer intervenciones allá, reconocer el territorio, caminar Tocaimita, caminar el centro de la ciudad. Hay una experiencia muy bonita que recientemente conocí de un maestro que también hace como trabajo en esta vía y es en la Escuela Normal Superior Farallones de Cali. Él me decía, nosotros trabajamos con infancias, pero no es lo mismo hablar de la infancia en el aula, ¿no? Y eso va para cualquier campo teórico, ¿no? Campo de conocimiento. No es lo mismo hablar de la infancia en el contexto del aula, donde hay muchas teorías y es un campo discursivo amplísimo, sino que hablamos de la teoría, pero nos confrontamos esa teoría caminando por Siloé. Entonces nos vamos en la noche a Siloé y estamos con los niños y las niñas en condición de calle, trabajando con ellos, reconociendo esas realidades de las infancias vulnerables, ¿sí? No, vulnerabilizadas más bien, o marginalizadas, en el contexto real y concreto. Yo creo que cuando los jóvenes se topan con estas realidades, caminan el territorio, hablan con los actores, se movilizan. O sea, los jóvenes también son potencia, ¿no? Los niños son potencia. O sea, los niños todo el tiempo se están preguntando. Lo raro es que no se pregunten, ¿no? El joven quizás esa etapa va pasando, ¿no? Y lo que hay es que fomentar, que enriquecer ese proceso. Pero eso no viene solo, eso viene con un proceso, como les decía, muy juicioso también, ¿no? Desde el colectivo docente, de esas apuestas que se hagan por generar espacios distintos de interlocución. Así es, doctora Joana. Muchísimas gracias nuevamente por su conferencia. Fue una provocación para seguir fortaleciendo los procesos de investigación formativa de nuestra universidad, de nuestros programas. Esperamos luego poder organizarnos y que nos pueda acompañar de manera presencial acá en la Universidad de Pamplona. Muchísimas Sería un gracias. gusto. Claro que Muchísimas sí, lo gracias a vamos a ustedes. conversar. Ok, un abrazo Así para es. todos desde este frío bogotano que está intenso. Chao, abrazos Gracias, a todos. un abrazo. Muchas Gracias, gracias, muy igualmente. amable. Sí, muy Gracias. amable. Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros que estuvieron presentes, que nos acompañaron en esta excelente conferencia a cargo de la doctora Joana Rey, docente de la Universidad del Tolima. Y esperamos pues que haya transferencia de los postulados y la experiencia que la profesora nos trajo la mañana de hoy a cada una de nuestras asignaturas y por supuesto a todos los procesos de investigación formativa que acompaña a los programas de formación de la Universidad de Pamplona. Un abrazo para todos. Feliz día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.